A continuación, para continuar con nuestro evento, quiero invitar a la doctora Mariana Medel Pizarro. Ella es fonoaudióloga, magíster en audiología y doctora en fonoaudiología de la Universidad del Museo Social Argentino. Actualmente es profesora instructora de la carrera de fonoaudiología de la Universidad Andrés Bello, y la doctora Mariana nos va a acompañar con la ponencia titulada Relación entre parámetros de voz, altura tonal y procesamiento auditivo, una propuesta de evaluación y resultados preliminares. Doctora Mariana, es un gusto que nos pueda acompañar en esta mañana de hoy y muy bienvenida a este evento. Hola, Oswald. Muchas gracias por la invitación. ¿Se ve bien o no? ¿Sí? Sí, señora, se ve muy bien. Ya, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Les doy la bienvenida a todos también. Es un honor estar con ustedes en esta ponencia. Espero serle de gran ayuda. La verdad es que la audiología es una disciplina que me encanta, me apasiona. Llevo aproximadamente 20 años trabajando en audiología. Antes trabajaba en lenguaje y fue cuando descubrí que se puede integrar la audiología con el lenguaje, y en esos estudios, en esas investigaciones, llegué también a ver que el procesamiento auditivo también se relaciona con las otras áreas de la fonoaudiología. Y una de las áreas con las que se relaciona es el área de voz. Entonces, como Oswald dijo, yo soy docente de la Universidad Andrés Bello aquí en Santiago de Chile, y empezamos a cuestionarnos ciertas evidencias que veían en el área de voz, al no poder llegar a buenos resultados en cuanto a la retroalimentación que tenían los pacientes. Entonces se nos ocurrió que podíamos hacer una especie de integración y empezar a investigar la audiología con voz. Y resultó una cosa bastante interesante. Yo les vengo a mostrar resultados preliminares porque aún seguimos estudiando, pero es para que hacer la invitación de que se puede trabajar en equipos multidisciplinarios y con las diferentes disciplinas del área de la fonoaudiología. ¿Ya? A ver, déjenme ver cómo se comparte. Aquí me pilla un poquito la tecnología, yo estoy muy acostumbrada a Zoom. Entonces, ¿cómo se comparte? Me parece que apretando la Sí, flechita para arriba. en la parte superior derecha hay como un cuadrito con una flecha hacia arriba. Ahí Ahí se... está. Eso es, sí, señora. Sí, ya. Sale el sonido, porque yo necesito mostrar unos sonidos, sale el sonido. Ah, Después, bueno, pero en ese caso puedes dejar de compartir y volver a compartir. Cuando le das clic o en la flechita que está hacia arriba, ahí hay una opción que dice incluir sonido del equipo. Pero tendrías que dejar de compartir y volver a compartir para activar esa opción. a ver, vamos a ver. Exacto, le das clic ahí mismo y ahí mismo antes de darle clic a donde dice pantalla, arriba también a la derecha dice incluir sonido del equipo. Incluir. Eh, ¿Dónde dice? Incluir. A ver, sale la Cuando le manita. das clic en compartir contenido, o sea, en la flechita ahí donde estabas, inmediatamente se abre una ventana donde están las pantallas, las ventanas, Sí. y Ah, ahí, perfecto. ahí Perfecto, ya está. lo vi. Disculpen. No, no, eh, no, no nos faltaba. es un poquito complicado para mí, pero como te digo, estoy muy acostumbrada a Zoom, entonces esta es una plataforma relativamente nueva para mí, Microsoft. Pero ahí se ve, ¿cierto? Se ve. Sí, ya estamos viendo muy bien. Este es un trabajo, como les decía, que está en colaboración con docentes del área de voz. Entre ellos están Loreto Nerselles, Cristian Castro y Juan Valenzuela, ¿ya? Son docentes muy destacados en el área de voz en Chile. Entonces, con ellos quisimos, a raíz de que Loreto Nerselles tenía pacientes particulares y ella me decía que no tenía los mismos resultados con los pacientes, que no lograban
entender bien cuando ella les decía que imitaran un sonido. Y yo creo que muchos pacientes de ustedes a lo mejor les pasa que no logran imitar bien un sonido cuando se les coloca una nota musical. Y es tan importante porque cuando nosotros trabajamos en el área de voz, nosotros requerimos de que el paciente logre identificar un tono para que imite el tono. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Cuando hay una relación entre voz y audición, y la audición juega un papel muy importante en el control de las características perceptuales de la voz. Existe, ya está estudiado, que hay una relación vulvar entre el sistema auditivo y el sistema laringio, efectuando una acción de estimulación sobre la tonicidad cordal. Por eso es muy importante, si de hecho, si no tenemos un buen feedback auditivo, ¿qué es lo que tendemos a hacer? Tendemos a aumentar el tono de voz, ¿cierto? Y al aumentar el tono de voz, hacemos más fuerza cordal. Y eso obviamente va a producir un montón de patologías asociadas a ese excesivo abuso de las cuerdas vocales. El reflejo cócleo recurrencial es un reflejo inconsciente que nos permite controlar la voz a través de la estimulación auditiva, determinando así el aumento del tono del esfínter glótico. Por eso es importante que nuestro sistema auditivo esté en perfecto estado para nosotros poder hacer esa retroalimentación y tener un control adecuado de la voz y no subir la voz en exceso y producir este golpe de las cuerdas vocales. El reflejo vulvar conlleva el autocontrol de la voz, por lo tanto el oído se verá estimulado por su propia voz, siendo finalmente las cuerdas vocales las que serán estimuladas por el nervio recurrente. El correcto funcionamiento de la audición permite una regulación óptima de la voz sin esfuerzo y libre de tensión, que eso es lo que queremos llegar cuando hacemos una terapia de voz. Nosotros queremos llegar a una adecuada retroalimentación para que no exista este exceso de golpe glótico y golpe de las cuerdas vocales para no producir alguna patología asociada a las cuerdas vocales. ¿Ya? Entonces, el oído será la vía más segura y fidedigna, ya que será quien nos indique si la sonoridad se presenta con los parámetros acústicos deseados. Pero ¿qué pasa? Existe un fenómeno que se llama la puberfonía. No sé si en Colombia utilizan el mismo término, pero la puberfonía es un trastorno de la voz en donde la altura tonal se mantiene aguda después de la muda vocal, ¿ya? Y obviamente lo más importante acá es que existe una indemnidad anatómica de la laringe y por alguna razón existe este tono desviado hacia los tonos agudos. La puberfonía obedece a múltiples causas. Las características vocales son principalmente una voz desviada hacia los agudos. Los sujetos generalmente tienen un perfil más tímido, son retraídos, son más inmaduros, ¿ya? Y sus consecuencias emocionales y psicológicas son variadas aquí. No solamente conlleva problemas de tipo vocal, sino que también variados problemas de tipo psicológico. Cuando yo conocí a las pacientes de Loreto, porque le hicimos todo un programa de evaluación, la verdad es que los factores emocionales y psicológicos asociados son bastante perjudiciales, ¿ya? Interfieren mucho en la vida del paciente. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la puberfonía? Una voz aguda sobre la frecuencia esperada, una bitonalidad isoplosidad, una tensión en la zona perilaringea y al examen del otorrino anatómicamente se ve normal con un hiato longitudinal, ligero enrojecimiento, laringe ascendida en patrón 2 y reducción del vestíbulo laringio. ¿Qué se hizo? Un estudio de estas mujeres con voz hiperaguda, eran pacientes de Loreto, se solicitó una evaluación en la clínica Las Condes, una clínica ubicada aquí en Santiago de Chile, en conjunto con la Universidad Santo Tomás, y se hizo una evaluación de estas mujeres, del grupo de mujeres hiperagudas,
Se hizo una evaluación perceptual, una evaluación del hándicap, una evaluación objetiva y una evaluación anatómica en etapas de tratamiento y de reevaluación. Entonces, la muestra estuvo compuesta por 12 mujeres, cuyo rango de edad era entre los 25 y los 45 años. Por lo tanto, la voz ya a esa edad ya está instaurada y tendría que tener un rango frecuencial de acuerdo a la normalidad. ¿Ya? La frecuencia fundamental promedio fue sobre 240 Hz, que es bastante más aguda de lo que esperamos encontrar en mujeres entre 25 y 45 años. En tarea de vocal prolongada, en lectura y habla espontánea, se hicieron todas estas pruebas para dar un promedio de 240. Las que fueron sometidas, porque después de estas 12 pacientes, no todas fueron, clasificaron para pasar a las pruebas de procesamiento. Las que pasaron tienen una frecuencia mucho mayor a 240, ¿ya? La laringe anatómicamente estaba normal y todos los participantes fueron evaluados por un médico otorrino por medio de la nasofibroscopía para asegurarnos de que hubiese una indemnidad anatómica. Todos los participantes también tenían como idioma materno el español y debían firmar un consentimiento informado para ser parte del estudio. Dentro de los criterios de exclusión, sacamos la variable de que estuviesen en etapa menopáusica y que hubiesen tenido algún tratamiento quirúrgico por tiroides. Esos fueron los criterios de exclusión del estudio. Dentro de la evaluación perceptual, se evaluaron las voces perceptualmente agudas, la voz débil en sonoridad, los finales o filatura en anticadencia, la fatiga vocal ante exigencias vocales y la laringe alta en fonación. Todo esto no lo hice yo como audióloga, esto lo hizo Loreto como especialista en el área de voz, ¿ya? Y los resultados que ella les dio, que arrojó, es un índice de incapacidad vocal, aplicó el Voice Handicap Index, teniendo puntuaciones bastante deficientes, tanto en el punto funcional, física y emocional, y también la pauta de entrevista de muda vocal también tuvo resultados alterados. Aquí quiero que escuchemos las voces de dos pacientes para que se den cuenta más o menos cómo hablaban. Estamos hablando de pacientes que tienen entre 35 y 45 años, estas dos pacientes. Aquí, esta es una que es una abogada que llegó a la consulta. Buenas tardes, me llamo Jeren Ramírez Espinosa, tengo 38 años y esta investigación, cuando la vi en el diario, pensé que era ideal para mí porque desde que hice la primera práctica laboral el año 2009, tuve problemas con mi voz, ya que el jefe de la corporación, al menos del mes de práctica, me pidió que renunciara porque no le gustó mi voz y no dejó que yo terminara mi práctica. Luego de eso yo reclamé contra él de manera verbal y me perjudicó en una segunda práctica, en una segunda corporación. Entonces a raíz de esto yo caí en depresión y tuve que dar vuelta a la página y preparar mi examen de grado. Con el tiempo, cuando trabajé, también tuve problemas por mi voz porque la gente piensa que mi voz es débil, que soy una persona débil, frágil, insegura, y de hecho yo odio mi voz, no me gusta. Si se dan cuenta, Espero haber sido... ella es una mujer adulta, ella tiene 40 años, abogada. La verdad de las cosas es que ella es bastante buena abogada, pero las personas la discriminan a ella por su tono de voz aguda, piensan que no tiene ese temple como para poder alegar en tribunales. Entonces, le afecta desde el punto de vista emocional bastante. Y escuchemos a la otra paciente que tenemos acá. Buenas tardes, me llamo Tamara Arabia, soy de Santiago, tengo 3 hijos, uno de 16, de 9, de 6.
paso muchas rabias, al menos con los dos más pequeños. Tengo 36 años, me carga mi voz. Me gustaría que, no sé, que pudiera, con esto se pudiera, no sé, arreglar para que esté mejor. Ya. Se pudo apreciar bien la voz, ¿cierto? ¿La escucharon bien? Sí, yo la escuché perfectamente. Perfecto. Lo que me interesa es que ustedes vean que son dos mujeres grandes, una de 40 y otra de 36 años, madre de 3 hijos, y se dan cuenta el tono de voz bastante agudo, lo que les está perjudicando no solamente por cómo se escuchan, sino en la calidad de vida de las pacientes. Son muy retraídas. De hecho, la última que escucharon sufre de maltrato por parte de su pareja y es tan insegura, es tanta la inseguridad que le trae que no se atreve a separarse. Imagínense todo lo que puede conllevar el que tengan un tono desplazado, por lo tanto nosotros tenemos que actuar inmediatamente para favorecer la vida del paciente, para mejorar un poco la vida del paciente. Entonces, dentro de la evaluación objetiva, se les aplicó el jitter, el shimmer, el harmonic noise rating y una electroglotografía. Estas son pruebas del área de voz, por lo tanto yo no me voy a meter mucho ahí, pero sí el jitter y la electro salieron alteradas, ¿ya? Y acá está dentro de la evaluación objetiva diciendo una A, después en la lectura y en el lenguaje espontáneo. El promedio que dio son 259 y más o menos lo normal se considera entre 190 y 210. ¿Ya? 259 en la A, 255 en la lectura y 265 en el habla espontánea. Entonces se hizo una propuesta de tratamiento, que fue una conciencia de la fonación del aparato laringio, discriminación auditiva, trabajar la discriminación auditiva, trabajar el descenso de la laringe por la manipulación laringea, esto se puede hacer a través del bostezo, o de aspirar algo así como cuando uno come un tallarín y hace así para adentro, eso también produce un descenso de la laringe, el bostezar produce un descenso de la laringe. Entonces todas esas actividades se hicieron como una propuesta de tratamiento y ejercicios del tracto vocal semi-ocluido. Ahí están trabajando con Loreto, es una foto que ellas autorizaron a publicar. Y lo que nosotros necesitábamos es que tuviesen un feedback visual y auditivo. Y el problema es que ella funcionaba muy bien con feedback visual, pero el feedback auditivo no estaba funcionando. Y fue ahí, en ese momento, que Loreto me dijo, ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas con estas pacientes, yo trato que reproduzcan una nota musical, por ejemplo el do con un órgano, con un piano, do, 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 y la paciente no logra identificar. Para ella es igual un do, un re, un mi, un fa, un sol, la, si, do. Entonces, obviamente, eso estaba trayendo problemas. El feedback auditivo no estaba adecuado. Entonces ahí recurrió a mí y me dijo, bueno, Mariana, ¿no será que hay algún problema de tipo auditivo, de tipo de procesamiento de la información que están teniendo estos pacientes? Y nace el problema. Mujeres con voz hiperaguda comenzarán el tratamiento, pero la terapeuta de voz refiere avances, pero los pacientes necesitan de mucho feedback visual para lograr grandes cambios con respecto al feedback auditivo. Es decir, Loreto tenía avances, pero solamente cuando tenía un feedback visual, cuando ellas miraban lo que tenían que hacer, pero lo auditivo no estaba funcionando en esos momentos. Y ahí llegué yo, ahí estamos dentro de la cámara silente, ahí estamos con dos pacientes que las estamos evaluando,
¿ya? Y el objetivo del estudio fue describir el rendimiento en las pruebas auditivas de procesamiento auditivo central en mujeres con voz hiperagudas. La evaluación audiológica, tuvimos algunos resguardos que no se presentan conflictos éticos y fueron elaborados según los principios de la Declaración de Helsinki del 2013. Por lo tanto, cumplimos con toda la normativa, ¿ya? Lo otro, se hizo una evaluación auditiva que fue realizada dentro de una cámara sonoamortiguada a través de un audiómetro interacústic AC40, que es de doble canal. Se realizó una evaluación auditiva de la vía aérea, de la vía ósea y discriminación de la palabra, y luego de eso se procedió a la evaluación con pruebas comportamentales de procesamiento auditivo. Solamente como para refrescar, porque tengo entendido que aquí hay un grupo de audiólogos y ya deben de saber esto, pero para refrescar, tenemos diferentes habilidades de procesamiento auditivo. Una de ellas es el desempeño auditivo con señales acústicas rivales, que es poder centrarme en el mensaje principal, ignorando el ruido de fondo. Eso lo hacemos en los núcleos cocleares, tronco encefálico. Después está localización y lateralización del sonido. Seguimos en troncocefálico, que está en el complejo olivar superior y colículos inferiores. Salimos del troncocefálico, llegamos a cuerpo geniculado mediante el tálamo, donde encontramos discriminación auditiva no fonémica. Y más arriba, ya en corteza auditiva, primaria, secundaria y en menor grado en la terciaria, tenemos reconocimiento de patrones auditivos, aspectos temporales de la audición y el desempeño auditivo con señales acústicas degradadas. ¿Por qué digo esto? Porque yo evalué estas habilidades. Yo quería saber cuál de todas estas habilidades eran las que los pacientes tenían descendido, si es que tenían alguna habilidad descendida, porque podría no haber tenido ninguna habilidad descendida y la verdad es que no habría tenido ninguna incidencia de tipo de procesamiento auditivo. Entonces, ¿qué pruebas les apliqué? Las pruebas de dígitos dicóticos, el Mask Level Difference, las pruebas de patrones de intensidad, PPS, la prueba de patrones de duración, DPS, el Random Gap Detection y el habla comprimida. Esas 6 pruebas fueron aplicadas en las pacientes. De una muestra inicial de las 12 pacientes que les mostré en un principio, solo 6 pacientes siguieron el estudio. Esas 6 pacientes fueron sometidas a la evaluación auditiva y comportamental para evaluar un déficit en el procesamiento auditivo, pero de esas 6 pacientes, 3 pacientes rindieron descendidas en las pruebas de procesamiento temporal. Muy importante los aspectos temporales, porque los aspectos temporales evalúan lo que es la intensidad, la duración del sonido y la frecuencia del sonido, que es justamente lo que Loreto me estaba manifestando, que los pacientes no lograban discriminar entre diferentes frecuencias. Entonces era muy concordante y llamaba la atención, ¿ya? La frecuencia fundamental de estos pacientes, ya lo habíamos dicho, fluctuaba entre 2,45 y 2,91, que es bastante alto. Y aquí están los resultados que arrojaron las pruebas de procesamiento auditivo. Y si se dan cuenta, lo que está en amarillo es lo que salió descendido. Y son básicamente la prueba de duración, los aspectos temporales de duración y los aspectos temporales de frecuencia. Bastantes descendidos, ¿ya? O sea, estamos hablando de un 33%, otra paciente tuvo un 20% y otra paciente tuvo un 0%. O sea, no logra diferenciar entre agudo y grave o alto y bajo. Yo les voy a mostrar las pruebas como son para que tengan un referente de lo que ellas escuchaban. Pero quiero más o menos hacerles una introducción de lo que son los aspectos temporales. La duración, los intervalos y el orden de los diferentes patrones de estimulación se ven en los aspectos temporales. Son informaciones vitales para el sistema nervioso, son importantes para la percepción del habla y de la música. Si yo no tengo bien los aspectos temporales de la audición, es imposible que yo logre identificar una nota musical. Y si estoy trabajando
tonos ascendentes o descendentes con tonos musicales, lo más probable es que esta paciente no logre identificarlo y no logre reproducirlo, por lo menos a nivel auditivo, ¿ya? ¿Cómo evaluar el ordenamiento temporal? Por medio de la identificación de la capacidad de individuos para reproducir y nombrar secuencias acústicas de eventos, esto a través de la prueba de PPS, que es de frecuencia, y DPS, que es de duración. La prueba de duración, DPS, esta prueba evalúa la posibilidad de identificar correctamente una serie de sonidos que se presentan entre sonidos cortos y sonidos largos. Los patrones de duración se componen de 3 sonidos que están que son tonos de 1000 Hz en intervalos de 300 milisegundos. Los tonos en cada patrón de duración son de 250 milisegundos a 500 milisegundos y se designan como corto o largo. Entonces, el paciente tiene que identificar un patrón corto o largo. Vamos a ver si se escucha. Duration pattern sequence. Test items. Ahí sería corto, corto, largo. Corto, largo, largo, ¿cierto? Largo, corto, largo. Para cualquiera de nosotros que no tenemos ningún problema para reconocer los patrones temporales de la audición, la verdad es que esta es una prueba que resulta bastante simple, bastante sencilla de identificar. Pero recuerden que las 3 pacientes de las 6 tuvieron un puntaje muy bajo. Y no es una prueba difícil, no es una prueba difícil de conseguir o difícil de identificar. Entonces llama la atención ese resultado. La otra prueba que salió descendida es la prueba de patrones de frecuencia, que es PPS. Esta prueba investiga la habilidad de reconocer correctamente el modelo de un tono agudo y de un tono grave. Está compuesta por 3 tonos de 150 milisegundos con intervalos intertonos de 200 milisegundos. Y los tonos de cada patrón de frecuencia son combinados de a 2 en tonos sinusoidales entre 800 y 1122 Hz. Entonces, acá el paciente tiene que identificar si el tono es alto, high, o bajo, low, que está en inglés, alto, bajo o agudo, grave. Entonces, aquí lo vamos a escuchar. Autotech of St. Louis. Pitch pattern sequence test, adults version. First ear. Ahí sería alto, alto, bajo, ¿cierto? Alto, bajo, bajo. Bajo, alto, bajo. Son pruebas que en realidad seguimos teniendo la posibilidad de poder identificarlos bien. Es que me desconcentré porque quería mostrarles el resultado. Ahora que conocen las pruebas, miren el resultado. En el PPS, una persona no logró identificar ninguna, otra el 20% y la otra un 33%. Bastante bajo. En la del DPS de duración, una tuvo 73%, la normalidad 85%, la otra persona tuvo 0%, no discriminó nada, y la otra tuvo un 56%, o sea, resultados bastante bajos para pruebas que son relativamente fáciles. Ahora, no sé, después podemos discutir, cuando yo termine la presentación, si es que encuentran que está muy difícil la prueba, ¿ya? Entonces, frente a estos resultados, es que nace la inquietud de evaluar el efecto Lombard. Y ahí aparecen otros 2 colegas más, porque hasta ahora estábamos Loreto y yo, después aparece otro colega que es Cristian Castro, y él dice, bueno, ¿por qué no evaluamos el efecto Lombard? Y el efecto Lombard se presenta cuando un individuo está sometido a conversaciones con ruido ambiental competitivo, y en estas condiciones el individuo tiende a incrementar la intensidad vocal y la frecuencia fundamental de la voz de manera involuntaria. Este fenómeno es conocido como el efecto Lombard. Lo que hicimos es experimentar en estas pacientes.
Las propiedades acústicas de la voz asociadas al efecto Lombard se han descrito ampliamente, sin embargo, las adaptaciones biomecánicas de las cuerdas vocales siguen siendo esquivas. Asimismo, se debe detallar los mecanismos neuronales involucrados en el control de la voz y la relación con la hiperfunción. Entonces, la prueba aquí fue aplicada a 2 mujeres nomás, porque 2 mujeres llegaron al estudio, aquí ya se fue reduciendo. Por lo tanto, esto no es representativo, pero muestra más o menos la conducta. Son sometidas en primer lugar a 12 series de 5 vocales de A, con intensidad confortable, sin ruido. Se somete 5 vocales, a 12 series. Las imágenes de la vocal son proyectadas a través de un computador durante 5 segundos con una pausa de 5 segundos. Entonces duraba 5 segundos la A, pausa de 5 segundos, 5 segundos la A, pausa de 5 segundos. A, 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 ¿ya? Después, la secuencia completa se presenta bajo 3 condiciones. La basal, que es dentro de la cámara silente sin ruido, que es la que le mostré. Después viene con ruido, con un ruido de banda de narrowband a 75 decibeles HL. Y después sin ruido, después de esperar 5 minutos después de la condición en ruido. ¿Ya? Más o menos así. El computador, el paciente estaba sentado dentro de la cámara silente, como les mostré en la foto anterior, pero el computador estaba puesto fuera, delante del vidrio de la cámara silente. ¿Ya? Entonces, ya les dije, hay una condición basal, después una condición bajo ruido, y después de 5 minutos se vuelve a evaluar sin ruido. Y estos fueron los resultados, el pre. El resultado dio 67.6 decibeles. Después, con el efecto Lombard, es decir, con el ruido de base, el resultado aumentó, miren. Tendió a subir el tono, que es lo que uno espera. Uno espera que suba 5 decibeles más o menos, y subió de 67.6 a 72.5. Después de la recuperación, aquí no recuperó tanto. Nosotros esperábamos que recuperara un poquito más también, pues, tendría que llegar al un poquito más elevado quizás del pre, pero igual se empieza a comportar como normal, miren. Logró bajar un poquito cuando ya le quitamos el ruido. 5 minutos después. ¿Ya? Entonces, ay, se me quedó pegado. Entonces, el prelombar, los resultados fueron una diferencia de 4.6 decibeles, y el lumbar en recuperación 3.1, que nos hubiese gustado que fuese un poquito más alto, pero es lo que es el resultado que arrojó. ¿Cuál es la contribución de este estudio? La voz aguda en las mujeres se relaciona directamente con alteraciones en la autoestima. Esto porque la puberfonía podría ser solo la parte visible de otro problema que le va a acarrear al paciente. ¿Cuál es la contribución? Replantear la terapia fonoaudiológica, considerando un trabajo previo de las habilidades auditivas para lograr un mayor éxito terapéutico a futuro. Esto es un estudio preliminar. Por lo tanto, ¿qué viene? Una intervención terapéutica para trabajar las habilidades auditivas, en paralelo trabajar el descenso tonal y comenzar a realizar muchas y más investigaciones al respecto. Por lo tanto, es importante que nosotros, cuando queramos trabajar en pacientes del área de voz, trabajemos en conjunto
la parte auditiva. Por lo general no se hace eso, se trabaja la voz, pero no hacemos un programa de intervención de tipo auditiva de entrenamiento de las habilidades de los aspectos temporales. Entonces, aquí hay una reformulación que tenemos que empezar a tomar conciencia de que ahora ya sabiendo que puede existir una relación en la retroalimentación auditiva, no podemos dejar de lado el no trabajar la estimulación de tipo auditiva. Eso. Cualquier duda, cualquier sugerencia, igual me pueden encontrar por Instagram, Mariana-Medel, y eso, como dejo de compartir acá para que veamos si tienen alguna pregunta, sugerencia, qué les pareció el estudio. Muy interesante, doctora Mariana, por esas relaciones que también se pueden establecer precisamente entre el estudio de la audición y el estudio de la voz. A veces yo pienso que de pronto en el ejercicio profesional nos olvidamos un poco también de las otras áreas de la comunicación, la interrelación que hay entre unas áreas y otras que son tan importantes también y que nos olvidamos a veces frecuentemente, como esas interacciones entre la voz y la audición, los que trabajamos de pronto con voz cantada, con voz hablada, con este tipo de interacciones que son muy importantes y por supuesto que marcan la apertura de otras líneas de trabajo que pudiéramos trabajar precisamente para ayudar a todas estas personas que por una u otra manera pueden tener alteraciones en su voz y que pueden o no estar relacionadas también precisamente con aspectos auditivos que se pueden identificar a través de este tipo de investigaciones, ¿cierto? Claro, no, es súper interesante, la verdad, yo nunca había tomado conciencia de la relación, yo siempre había tomado conciencia de la relación de procesamiento auditivo con el lenguaje, que está muy relacionado y eso es lo que a mí me gusta, pero cuando empezó a ver esta relación con el área de voz, lo encontré muy apasionante y existen muchos estudios que no se han hecho. Se está estudiando ahora en pacientes disfónicos también y se está viendo una relación con el procesamiento auditivo. Así que sería bastante bueno si es que pudiesen ustedes también investigar. Yo sé que en Colombia hay muchos y excelentes profesionales que trabajan procesamiento auditivo. Están muy bien ustedes en procesamiento auditivo, por lo tanto, sería interesante que empiecen a unir esas áreas y empecemos a contarnos las experiencias entre diferentes países para ver cómo resultan, cómo salen los resultados. Así es, tenemos aquí una persona que quiere hacer alguna pregunta, Miriam Lisset Muñoz. Vamos a permitirle que nos pueda comentar sus experiencias. Hola, muy buenos días para todos. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, te estamos escuchando. Yo amo el test de Lombard porque es una prueba que nos permite en consultorio rápidamente identificar posibles simuladores y o disimuladores. Entonces la practico con cierta regularidad, sobre todo cuando los pacientes están buscando problemas pues, por diferentes circunstancias de demandas y demás. Y la relación que haces con la vía auditiva, cómo es que debe desarrollarse pues, la audición para que realmente sea interpretada en forma adecuada. Hay muchas personas que, bueno, uno lo sabe porque el mismo paciente le dice a uno, ay, es que yo hablo muy duro porque yo tengo dificultades auditivas, entonces para poderme escuchar. Ellos implícitamente saben esa relación, pero muchas veces nos olvidamos de los puntos de relevancia o de relevo que hay en la vía auditiva y cómo todos esos puntos deben haberse desarrollado en forma adecuada cuando se ve la maduración de vía auditiva para que la persona pueda acceder en forma adecuada a la interpretación pues, del lenguaje o de los mensajes como tal. Entonces es muy chévere dejar eso sobre la mesa, el conocimiento de la vía auditiva, de su adecuado desarrollo para poder acceder a aprendizajes posteriores. Y cómo no se nos debe olvidar que cada uno de esos puntos de relevo de vía auditiva nos van a permitir tener mejores o peores resultados
con adaptaciones protésicas, con los mismos implantes, o sea, con muchas diferentes técnicas que tenemos para habilitar y o rehabilitar el lenguaje. Primera vez que escucho el test de Lombard en una, bueno, no es que me mantenga conectada en todas, pues, pero primera vez que escucho el test de Lombard y me encanta, lo amo por esa parte, en la parte clínica. Muchas gracias. Gracias, Miriam, por tu intervención. Y yo soy también una apasionada de la vía auditiva y a mí me llama la atención de que mucha gente, como yo hago clase en pregrado, mucha gente le tiene miedo a la vía auditiva. Y ustedes vieron que yo vi las estaciones de relevo y es bastante simple. Yo siempre les digo, yo necesito que se sepan esto. Si quieren profundizar, pueden dedicarse a la especialización, pero lo mínimo es que sepan la vía tal como la mostré, esas habilidades que son las estaciones de relevo importantes para adquirir el lenguaje, para poder codificar, para poder decodificar el mensaje y poder interpretarlo de manera correcta. Así que, al igual que tú, Miriam, yo soy una fanática de la vía auditiva y de sus estaciones de relevo. Sí, así es. Una de las preguntas que también nos hacen por interno está referida a cuáles serían esas posibles opciones de intervención o cómo podemos tratar a estas personas que de pronto tendrían alguna afección de este tipo. Ya. Existen diferentes programas para trabajar los aspectos temporales de la audición. Y en eso estamos haciendo también en Chile un programa de tipo con computador, pero es bastante simple. Existe una aplicación que se llama la Audacity, que se baja en internet, es gratuito, y uno puede hacer mix de sonidos, por ejemplo, colocarlos como rápido o lento, o colocar sonidos así como pi, 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 que logre identificar cuando aumenta o cuando disminuye la intensidad del sonido, o hacerlos largos, pip, 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 pero después, a medida que avanza el tiempo, pip, pip, pip. Entonces, es un programa de entrenamiento en que uno trabaja la intensidad del sonido, la duración del sonido y la frecuencia del sonido, que para nosotros es muy fácil, pero para pacientes que tienen dificultades, créanme que les cambia la vida. Son programas que uno crea, pero uno los puede crear, o sea, no es nada difícil, uno los puede, y si uno tiene dificultades, puede recurrir a un sonidista y pedir que se hagan este tipo de grabaciones. Y uno poder tener unas 12 sesiones que hagan un programa de entrenamiento con 12 sesiones, cada sesión, no sé, puede durar 20 minutos, si es un entrenamiento de tipo temporal, nomás estamos hablando. Ahora, si quisiéramos evaluar, intervenir todas las habilidades, claro, les va a durar más el programa de estimulación de las habilidades. Pero si estamos hablando solamente de los aspectos temporales, podemos estimular unos 20 minutos al paciente. Incluso ahora, también los aspectos temporales podríamos trabajarlos a través del computador. Incluso también los aspectos dicóticos, en realidad todo se puede trabajar a distancia. Lo que no se puede hacer es evaluar, ahí estamos limitados, pero intervenir sí se puede. Sí, claro, esto nos marca unos grandes aportes porque de todas formas tenemos mucho que aprender en estas áreas que digamos están emergiendo, pues aunque ya deberían ser como de trabajo más constante. Y esa es otra pregunta que nos hacen. La demanda por este tipo, digamos, de intervenciones, por este tipo de, de terapias, así como el procesamiento auditivo central, ¿si es altamente demandado o o está justificada esa necesidad? Acá en Chile, y yo creo que, porque yo también estuve en Colombia, entonces hemos estado haciendo como un programa para que se conozca más del procesamiento auditivo. Yo creo que no es tan conocido y hemos estado haciendo conciencia y cada vez son más los médicos, los otorrinos, los neurólogos, incluso los neuropsicólogos que están derivando para que evaluemos, porque están viendo la importancia del procesamiento auditivo y no solamente en la parte de voz, sino que en la lectoescritura también es un aspecto muy importante porque ya
la lectoescritura se ve afectada si no tenemos una buena retroalimentación auditiva, ¿ya? Entonces, cada vez va adquiriendo más importancia, cada vez se va sabiendo más, pero ahí es un trabajo de todos nosotros los audiólogos hacerlo público, hacerlo conocido. Hablen del procesamiento auditivo, no tengan miedo de hablar de procesamiento auditivo, porque está muy relacionado lenguaje con procesamiento auditivo, y todos nos metimos a la carrera a estudiar por lenguaje, en una primera instancia. Después nos fuimos amando otras áreas, ¿cierto? Nos metimos por habla y lenguaje, pero después fuimos queriendo audiología, otros les gustó voz, otros les gustó deglución, otros les gustó qué sé yo, hay un montón de áreas que tiene la fonoaudiología, pero nosotros todos partimos por la pasión que le tenemos al habla y lenguaje. Entonces, está muy relacionado, y siento que es un área que no la estamos trabajando mucho, no estamos haciendo tanta estimulación auditiva, y es un precursor para la lectoescritura. Entonces, y va a acarrear muchos problemas de aprendizaje. Entonces, estamos a tiempo para prevenir todos esos problemas. Sí, precisamente algo que también hemos venido trabajando en la Escuela Colombiana de Rehabilitación es esa importancia también del trabajo del procesamiento auditivo central y de las habilidades auditivas para personas también mayores que han tenido gran tiempo de deprivación auditiva, porque precisamente esa es una de las desventajas que a veces vemos en la adaptación de prótesis auditivas, y es que la rehabilitación se centra solamente en, bueno, escuche cosas por ahí, vaya y escuche los sonidos del ambiente, pero no hay como tal unos ejercicios o un programa así armado, guiado precisamente de habilidades auditivas, de refuerzo de esas habilidades auditivas, de refuerzo de ese procesamiento auditivo que se ha venido deteriorando con el tiempo, porque hay personas, por ejemplo, adultos mayores que ya llevan 5, 10, 15, hasta 20 años con un proceso largo de aparecimiento, de aparición y desarrollo de esa pérdida de audición, y que es importante trabajarlo a través de programas como los que tú mencionas. Exacto, y por eso hay mucha deserción de los audífonos. La gente, los adultos mayores dejan de lado los audífonos, y es porque no existe este programa de entrenamiento. Todavía no estamos conscientes de que el paciente no está escuchando normal. El ponerse un audífono es escuchar totalmente diferente, y para eso nosotros tenemos que entrenar al paciente. No es entregarlo y enseñarles a usar el audífono. Eso es una parte. Pero es lo que dice Oswald. ¿Dónde está el programa de entrenamiento para que el paciente se acostumbre a escuchar de manera diferente, pero cómoda? Así es, doctora Mariana, muchísimas gracias por su intervención. No sé si Miriam quiera agregar algo más. Sí, es que ahora que estaba hablando la conferencista de pues, el miedo que se le tiene a la vía auditiva, es cierto. Aquí han salido muchas promociones de audiólogas y realmente sienten un temor, no sé por qué, o sea, si tenemos el concepto, tenemos el conocimiento, lo otro es adquirir la experticia, pero le tienen tanto miedo a la vía auditiva que se centran mucho en lo que es periférico, el oído interno, pero olvidamos la vía auditiva y los procesos que esta hace. Lo que estaban hablando de los audífonos, adicional a que han tenido mucho tiempo de privación de vía auditiva, lastimosamente hay audífonos que están entregándoles, sobre todo por el plan obligatorio en salud, que realmente tienen muchas falencias en el análisis de señales acústicas que les va a permitir realmente acceder a la información a través del dispositivo. Esas dos cosas juntas, la falta de la rehabilitación, porque deberían estar en un tratamiento con unas terapias a nivel de auditivo verbal para poderles ayudar a sacarle el mejor provecho a los dispositivos, y el hecho de que el dispositivo no sea el ideal, sobre todo en hipoacusias profundas, donde ya, o sea, no profundas, sino las ya severas, moderadas a severas, que a veces hacen mucha dificultad las amplificaciones por los reclutamientos, por todas esas regresiones fonémicas, y incluso pues muchas dificultades que se manifiestan en las logoaudiometrías. Otra cosa de lo que estaban ustedes conversando ahí, ay, se me fue la paloma, cosa rara, ¿no? Ah, ya,
De pruebas para evaluar el procesamiento auditivo central, lastimosamente hay muy poquitas disponibles para poder hacer este tipo de valoraciones. Nosotros aquí en Colombia, no sé si la conocen, yo creo que tú, Osvaldo, de pronto sí has oído hablar de ella, de la batería que desarrolló Amanda Teresa Páez Pinilla, la audióloga. Ella Sí. desarrolló el Se llama BEPADI. la batería de procesamiento auditivo dicótico, el BEPADI. Exactamente, es una herramienta que nos ha servido muchísimo, muchísimo para hacer este tipo de valoraciones y realmente determinar si el problema, o sea, no tiene que ver con la audición necesariamente, sino que es algo de la vía auditiva, porque es una gran falencia este tipo de evaluaciones. Menos mal disponemos de esa en este momento. Muchas gracias. Sí, sí, existen también, yo conozco esa batería, es excelente, pero también yo utilizo yo no utilizo esa, la de ustedes, yo utilizo la de Auditec. Todas las pruebas compradas en Auditec, que son de Estados Unidos, ahora ya uno ya las compra la licencia y los carga en el computador. Yo en ese tiempo los compré en CD. Entonces tengo un montón de pruebas, la verdad tengo una amplia batería para evaluar habla en ruido, habla comprimida, pruebas dicóticas, aspectos temporales de la audición, muscle level difference para evaluar tronco cefálico. La verdad hay muchas pruebas y ahí yo elijo de acuerdo al paciente, la característica del paciente. No te escucho. Perdón, a veces nos pasa que hablamos con el micrófono apagado. Muchísimas gracias por estas por esta importante charla, por abrirnos este panorama acerca del procesamiento auditivo central, de la importancia de la audición con la voz. Este es un llamado para que no solo nos dediquemos al oído, sino también a todo lo que tiene que ver con la comunicación, porque integran la comunicación es una sola, integra todas las estructuras cuando se afecta la audición, se afecta la voz, cuando se afecta la voz se puede afectar también la audición y vemos esa interrelación y esa correlación que muy bien nos ha explicado la doctora Mariana en el día de hoy. Muchísimas gracias por su intervención. Gracias a ustedes, que estén bien.